Bien, buenas tardes, buenas tardes, porque todavía será de día. Para mí un placer estar aquí y poder revisar este tema tan interesante de la lipoproteína A. Me han dicho que tengo 10 minutos, todos los ponentes tenemos 10 minutos, tenemos que dar un flash. Yo cuando hablan de flash me recuerda siempre la película Men in Black, así que espero flashearles sobre la LPA estos 10 minutos. Si ves que me paso 2 o 5 minutos me avisas, ¿no? Bien, primero definirles qué es la LPA. La LPA es toda esta partícula que hay a la derecha, que es una LDL normal y corriente, solo que se le ha unido por un puente disulfuro una apolipoproteína A pequeña, que es esta que ven ustedes aquí. Esta apolipoproteína pequeña le confiere a las LDL una mayor, la hace más heterogénica y la hace también más trombótica por una serie de mecanismos que no tengo tiempo para comentarles. Una curiosidad de la APOA pequeña es que sus niveles plasmáticos en un 90% están regulados por la isoforma con la que se sintetiza. Una APOA pequeña no es más que una copia de algunos dominios del plasminógeno. Tiene una alta homología con el plasminógeno. El plasminógeno, tal como lo ven ustedes aquí arriba, pues tiene 5 dominios. Pues bien, la APOA pequeña no es más que la repetición de hasta 10 subunidades del dominio 4, del Klinger 4. Todavía a mayor abundamiento, la subunidad 2 del Klinger 4 puede estar repetida desde 1 hasta más de 40 veces. Por lo tanto, esta APOA que tenemos aquí con la LDL puede ser larguísima. Uno piensa originalmente que contra más larga es la cadena de la APOA, cuanto más larga es la proteína, mayor serán los niveles de concentración. Sin embargo, es justo lo contrario. Este es un estudio, esto está replicado, que vean ustedes que aquellas isoformas con pocas repeticiones de la subunidad 2 del Klinger 4 tienen niveles más altos que aquellas que tienen muchas repeticiones. ¿Cómo explicar esto? Pues bueno, tienen que unirse la ApoB y la ApoA pequeña. La ApoB va sintetizándose a su ritmo, normalmente continuamente. Si no hay triglicéridos con los que empaquetarlas, se destruye y al mismo tiempo se va sintetizando ApoA pequeña. Como sintetizar una cadena muy larga de ApoA cuesta mucho tiempo, salen muchas partículas de LDL con ApoB pero sin ApoA. Por eso, las isoformas más pequeñas, digamos, contaminan más las ApoB de las VLDL que van saliendo. Por lo tanto, existe el 90% de lo que circula en plasma depende del número de repeticiones y está genéticamente condicionado. Bien, ¿por qué es importante? La LPA es un factor proaterogénico, aumenta el riesgo de padecer un evento cardiovascular y también, en un foro de cardiólogos, aumenta también el riesgo de sufrir estenosis de la válvula aórtica calcificada, ¿no? Entonces, este es un estudio también de una corte danesa, donde se puede observar que a partir de unos 50 miligramos ya la LPA se vuelve un factor de riesgo independiente del resto después de haberlo ajustado por muchos parámetros. Esto es población general. Si una población específica todavía sufre más de tener LPA alta es los pacientes que sufren o padecen hipercolesterolemia familiar. Esta es la cohorte española del Safeheart y pueden ver ustedes aquí el índice acumulado de eventos como para la misma cantidad de LPA el riesgo de padecer un evento se dispara enormemente cuando el paciente tiene una FH. ¿Cuándo medir la LPA? Bueno, las guías europeas, tanto de cardiología como de arteriosclerosis recientes, indican que hay una serie de pacientes candidatos a medir la LPA. Los pacientes que tienen enfermedad precoz, por supuesto los que tienen hipercolesterolemia familiar, una vez en la primera visita, si está baja luego ya no hay que volver a medirla. Aquellos sujetos que tienen historia familiar de enfermedad precoz o elevación de LPA, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular recurrente, a pesar de estar en tratamiento estatínico o incluso a pesar de tener una buena LDL, y aquellos que tienen un riesgo alto de más del 5% del score y que podrían ser reclasificados en riesgo elevado. Bien, otra característica esencial de la LPA es que, como está determinada en el 90% genéticamente, no es muy resistente a los cambios
Es totalmente resistente a los cambios de dieta y apenas se modifica con los tratamientos convencionales. Aquí pueden ver ustedes en la izquierda cómo los niveles de EPA en 5 o 6 ensayos clínicos aleatorizados con estatinas, el Miracle, el TNT, en fin, muchos, pues niveles altos de LPA son predictores de eventos tanto al inicio del ensayo como también durante el tratamiento o la LPA que se manifiesta cuando el paciente ya está en estatinas. Y sobre todo con cifras, de nuevo, que vuelven a superar los 50 miligramos en el cuartil superior. ¿Qué se puede hacer para bajar las LPA? Bueno, esta es una revisión de Simicas muy bueno del 2017 de un JAC, que les aconsejo revisar si están interesados en este tema, y en el que nos indica varias cosas. Primero, las estatinas no tienen ningún efecto sobre la LPA. Incluso en algunos estudios, como el Júpiter, incluso se eleva discretamente la LPA. Por lo tanto, las estatinas, ni tampoco la ezetimiba, consiguen reducir los niveles de LPA. ¿Qué sabemos que reduce mucho la LPA? Pues sabemos que reduce mucho la LDL-aféresis. La LDL-aféresis se utiliza muy escasamente, se utiliza sobre todo en pacientes homocigotos para hipercolesterolemia familiar, junto con otros medicamentos. También se utiliza en algunas ocasiones para algunos pacientes heterocigotos con un fenotipo muy agresivo y resistente en su clínica cardiovascular al tratamiento convencional, pero la LDL-aféresis en nuestro país está muy restringida, muy pocos centros, muy pocos pacientes. En Alemania, por ejemplo, tener una LPA elevada y tener clínica recurrente permite que te reembolsen los tratamientos de LDL-aféresis. No es nuestro caso. De los antisentido hablaré luego en mi penúltima diapositiva, y me quiero referir ahora a este grupo de aquí, que en realidad ni niacina, ni inhibidor de CETP, ni mipomersen están disponibles. Y sí que hablaré de PCSK9. Este es un metaanálisis de los estudios del Odyssey en el que se demuestra que alirocumab, a la dosis de 75 o 150, reduce los niveles de LPA entre un 25 y un 30%, como ven ustedes aquí, independientemente del nivel basal de LPA. Lo mismo ocurre con LPAs bajas que con LPAs altas, y también independientemente del nivel basal de LDL colesterol, tanto si está por debajo de 100 como si está por encima de 160. Por lo tanto, bueno, pues buena noticia, los PCSK9 bajan un 30%. ¿Tiene esto impacto? Bueno, tiene impacto. Aquí está, son un subanálisis del Fourier en Circulation de este año, en el que pues, se informa que aquellos sujetos que están por encima de la mediana de LPA pues, obtuvieron una reducción de un 23% en su riesgo, mientras que aquellos que estaban por debajo de la mediana del LPA, pues su beneficio era mucho menor. Esto tampoco es sorprendente, porque sabemos que contra más riesgo tienes, más te puedes beneficiar de la intervención, en este caso del Fourier. Ya se ha comentado anteriormente el efecto de alirocumab sobre la LPA. Solo fijarnos en el modelo 3, que es un modelo ajustado por todo lo habido y por haber, LPA basal, colesterol LDL basal, cambios en el LDL y otras variables. Y si se fijan ustedes, por cada 15 miligramos de descenso de la LPA desde el basal que se redujo con alirocumab, incluso ajustando por todo esto, el alirocumab seguía haciendo un efecto muy positivo en estos pacientes. Datos más recientes, estos son del American College de hace unas par de semanas, indican más o menos lo mismo. Me voy a saltar esta y voy a hablar de esta que ya la ha mencionado el profesor Joquemac, en el que, por análisis estadísticos y después de restar el colesterol de la LPA del colesterol de la LDL, de ahí el término de LDL corregido, pues se puede inferir que prácticamente un 25% de la reducción de eventos, principales del MACE, que ocurren en los sujetos que están por encima en el cuartil superior de la LPA, pues obedecen precisamente a esta reducción de LPA y son, digamos, LDL independientes. Bien, ¿qué tenemos para el futuro? Pues el futuro lo que nos guarda son los antisentidos. No sé si me he colado. No, me he saltado una diapositiva. Ya me estoy saltando dos. ¿No podría ir para atrás 3 diapositivas?
No miren, no miren. Venga, lo dejamos ahí, gracias. Bien, quedan los antisentidos. Tenía una diapositiva de antisentido de inclisiran, que es un oligonucleótido que hibrida con el mensajero de PCSK9 y, por tanto, paraliza la producción de PCSK9 y, a diferencia de los anticuerpos, tiene un efecto muy duradero de un mes. Hay estudio Orion, se ha publicado en un Diabetes Care muy recientemente la diferencia de efecto entre los diabéticos y no diabéticos utilizando este antisentido contra PCSK9. Los efectos sobre la LPA son prácticamente similares a los de los anticuerpos, por tanto, esto de utilizar un antisentido contra PCSK9 probablemente para la LPA sea igual de útil. Y ya, claro, uno de los problemas que ya se ha expresado anteriormente es que todos aquellos medicamentos, muy pocos, que reducen LPA también reducen LDL. Es muy difícil saber por cuál de las dos reducciones obtenemos el beneficio terapéutico. Y esto solo lo podremos saber cuando tengamos un fármaco que únicamente reduzca la ApoA. Y esto se consigue con el antisentido. Ionis, ahora también Akcea, han desarrollado en su laboratorio un antisentido contra la ApoA. Y la inhibición de ese mensajero produce reducciones tan grandes como del 80 o 90% de los niveles de LPA circulantes. Espectacular. Ya hay ensayos en fase 3 y yo creo que bueno, pues en 4 o 5 años sabremos si en pacientes en prevención secundaria este antisentido tiene algún valor. Ya para finalizar, y que no me llame la atención el moderador, bueno, las conclusiones son obvias, la LPA está genéticamente condicionada, cuando está elevada, más de 50, pues se asocia con enfermedad cardiovascular y es independiente del colesterol. La LPA tenemos la obligación de medir en determinados contextos, recordar la hipercolesterolemia familiar, la enfermedad vascular recurrente y la precoz. Los tratamientos convencionales no modifican los niveles de LPA y solo los inhibidores de PCSK9 son la única terapia que disponemos actualmente para reducir la LPA. Y esto se ha demostrado pues, tanto en el Fourier, sobre todo en el Odyssey Outcomes. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? Los antisentidos, tanto con inclisiran como con el antisentido de ApoA pequeña, pues tenemos cierto futuro y nuevos ensayos clínicos. Bienvenidos sean los ensayos, como decía anteriormente. Y ya, antes de agradecerles su atención, por favor. Bien, han quedado flasheados. Gracias por su atención.